Pues hola, muy buenas noches a las personas que nos acompañan aquí, que nos ven la grabación en YouTube. El día de hoy, ahora sí, vamos a continuar con lo que estábamos discutiendo la vez pasada, que es problemas relacionados con la ley de inducción de Faraday. Entonces, bueno, vamos a reanudar la lista que estábamos resolviendo la vez pasada. La tienen todos ahí en su WhatsApp, entonces les solicito que la abran. Y ya hicimos el problema uno y el problema 4, que eran los que se relacionan más profundamente con lo que estábamos viendo. Hoy voy a hacer el 2 y el 3 y con eso la cerramos. El 5 es numérico, o sea, el 5 es... De hecho, el 5 es muy parecido al uno si lo revisan bien. Entonces, vamos a hacer el 2, lo voy a leer y vamos a ver qué onda. Entonces, bueno, ya tengo hoy estoy en mi casa, entonces ya tengo mi tableta de siempre, así que esperemos que en la escritura no haya ningún problema. Y entonces es el 2 del PDF. Y ya está trabándose esta cosa. Seguramente va a haber necesidad de ir por un hielo al ratito. Ay, no, ¿cómo que al ratito? Dejen voy de una vez, porque ya toqué la computadora, está ardiendo. Un segundo. Listo. Entonces, bueno, eh, decía yo, vamos a resolver el problema 2 del PDF, entonces si les parece hay que leerlo. Dice así. Los cargadores de batería inductiva que permiten la transferencia de energía eléctrica sin la necesidad de contactos eléctricos expuestos se usan comúnmente en electrodomésticos que requieren sumergirse con seguridad en el agua, como los cepillos dentales eléctricos, o más recientemente como método de carga para diversos dispositivos móviles digitales. Ahí hay un par de imágenes por si quieren consultar. Considera el siguiente modelo simple para la transferencia de energía en un cargador inductivo. Dentro de la base plástica del cargador, una bobina primaria con diámetro D y NP vueltas por unidad de longitud se conecta al receptáculo de la pared de corriente alterna de la casa. Perdón, sí, no, sí lo leí bien, que una corriente dependiente del tiempo, dada por la expresión que viene ahí, fluye dentro de ella. Cuando el cepillo se coloca en la base, una bobina secundaria de n vueltas adentro del cepillo tiene un diámetro despreciablemente mayor que d y se centra sobre la bobina primaria. Encuentra una expresión para la FEM inducida en la bobina secundaria. Entonces, si hacemos un pequeño diagramita, lo que nos está diciendo esto es que originalmente vamos a tener una bobina, que es la que está conectada al receptáculo de la pared. Eh, para no tardarme 1000 años, yo creo que la voy a dejar por ahí. Eh, y esta la alimentamos con corriente alterna, ¿ok? Ahí, bueno. Entonces, bueno, al alimentarla con corriente alterna, la expresión que nos están diciendo es que la I es I0 por el seno de 2 pi ft. Va, genial. Adentro de esa yo voy a colocar una bobina secundaria y la bobina secundaria es del mismo diámetro, ¿ok? Y esto es importante porque en el siguiente problema va a ser relevante que no sean del mismo diámetro. Esta bobina secundaria vemos que tiene n vueltas y la bobina primaria no nos están diciendo cuántas vueltas tiene, nos están diciendo cuántas vueltas tiene por unidad de longitud, y eso es importante. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, dadas estas situaciones, ¿cuál va a ser la corriente inducida en la bobina secundaria? Así que, bien, ¿cómo empezaríamos este problema? ¿Alguien sugiere algo? Alguien se salió. Me voy a agarrar una víctima. Vamos a ver. Jonathan, ¿andas por ahí? ¿Sí estás por ahí, Jonathan? Ah, sí. Va, perfecto. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo, bueno, ¿entiendes la situación del problema? ¿Se entiende el enunciado? Sí. Entonces,
¿cómo sugerirías que pudiéramos encontrar la FEM inducida en la bobina secundaria, en la negra? Mm, Pues bueno, tendríamos que, una sería el paso de calcular eh, la, bueno, una sería con la ley de Faraday, podríamos calcular el flujo que está Ajá. entre la bobina del interior y pues como vemos que el cambio en este caso del flujo se va a producir por la corriente, pues podríamos calcularlo así. Otra sería con la inductancia mutua, ¿no? Calcular ese valor que solo depende A de- ver, ahí te pregunto, ¿cómo usas la inductancia mutua en este problema si no te están dando el parámetro de inductancia mutua? Esa es una constante que te tienen que decir, ¿no? Mm, mm, Esos pues, problemas, tú estás pensando, también hay unos problemas así, que te ponen dos bobinas encimadas y entonces te dicen el número de vueltas y el voltaje que se genera en una y el número de vueltas de la otra y el voltaje de la otra. Y entonces, si no mal recuerdo, esto siempre lo pueden deducir, no es tan complicado de deducir. Eh, pero, ay, no, van al revés. Usualmente, según yo sí es esta la regla que se suele satisfacer. No obstante, aquí no tenemos datos para hacer eso. Entonces, eh, tendríamos que hacerlo por Faraday, es la única opción. Entonces, ¿cómo lo es podemos cierto, plantear con Faraday? no me había fijado de esa parte abajo. Sí, no, es importante. Y bueno, aquí también hay un detallazo interesante, y es que aquí te están dando el número de vueltas y aquí te están dando el número de vueltas por unidad de longitud, que son parámetros distintos. Y como aquí no conocemos la longitud del azulito, no puedo controlar el número de vueltas. Entonces, ya me dijiste que es con Faraday. Entonces, ¿cómo le haremos para plantearlo con Faraday? Dibujo un cepillito de dientes. Es una receta muy directa, ¿no? Es lo mismo que hemos estado haciendo en los problemas anteriores. Para utilizar la ley de Faraday, ¿qué datos necesitamos conocer, Jonathan? Pues el flujo, El flujo magnético, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo calculamos el flujo magnético a pues, través de nuestra bobina? pues el flujo magnético dentro de una bobina bueno, si es muy larga se supone constante. Entonces, Ajá. sería mu sub cero por el número de vueltas por unidad de longitud por la corriente, que en este caso es variable. Entonces va muy bien. Entonces, la bobina primaria, y esa es una ecuación que se tienen que saber de memoria todos, y bueno, si no se la saben, la tienen que saber deducir todos de la ley de Ampère. Qué bueno que tú sí te la sabes. Entonces, la bobina primaria, María, produce un campo que me acabas de decir, que el campo magnético es mu cero por el número de vueltas por la unidad de longitud por la I. Este, y bueno, yo me acuerdo de esta fórmula siempre porque deletrea el nombre Moni, eh, así como de Mónica. Entonces yo me acuerdo de Mónica y con eso me acuerdo de esta fórmula, por si a alguien le sirve la mnemotecnia. Aquí tiene un subíndice P, pero lo pueden ignorar. Entonces, perfecto. Este es el campo que produce la bobina primaria. Como nos están diciendo que las dos tienen aproximadamente el mismo diámetro, podemos suponer que todo este campo es el que fluye a través de la bobina secundaria. Y entonces, ahora sí, para calcular el flujo magnético, ¿qué hacemos? Bueno, vas muy bien, Jonathan, continúa. Sí, el flujo magnético, pues, en este caso, como pues ya es perpendicular a la superficie de la bobina más pequeña, pues ya simplemente, Ajá, pues van a ser, simplemente ya va a ser la integral de B por dA. ajá. Bueno, y bueno, como es perpendicular y además ya me dijiste que es constante adentro de la bobina, ¿no? Sí, Lo suponemos uniforme, pues ya incluso podemos brincarnos la integral y escribirlo así, B por A, si te parece bien. Entonces vamos a sustituir. Entonces, mu cero, NPI. ¿Y cuánto vale el área en términos de los datos del problema? ¿Qué datos nos están dando? nos están dando su diámetro. Entonces, ¿cuánto valdría el área? Pi por D medios al cuadrado. Muy bien.
Entonces, bueno, ahorita si quieren le metemos los demás valores. Pero con esto podemos ya escribir el cambio en el flujo magnético. Así, y bueno, tú ya me dijiste que el cambio en este flujo se debe a que la corriente es variable. Entonces, inmediatamente observamos que todo lo demás sale. Entonces tenemos mu0, np, y no, la i quede que no. Por pi, por d cuadrada, entre 4. Y esto es por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, si nosotros derivamos, pues esto ya lo hicimos el día de ayer. Pi d cuadrada entre 4. Nos va a salir un signo menos y nos va a salir la constante de adentro, entonces va a salir un 2πf por el coseno. Ay, no, perdón. Como este es un seno, no sale ningún signo menos. Este, la deriva del seno es el coseno. Aquí voy a tener una i0. Coseno de 2πft. Genial. Y entonces a la hora de simplificar, lo voy a poner como mu0 np pi cuadrada d cuadrada f. Pues 2 entre 4 es un medio, usualmente. Y vamos a tener i0 por el coseno. Estos problemas siempre tienen millones de parámetros, porque las inducciones dependen de todos los parámetros geométricos y electromagnéticos del problema. Entonces, muy bien. Ya que tenemos esta de phi en dt, pues para concluir, ¿qué hacemos? Tú mismo, Jonathan. Sí, pues sabemos que la FEM inducida es el negativo de ese cambio en el flujo magnético. Entonces, por lo tanto, la FEM inducida. Ay, órale, no quiere escribir. A ver, déjame mover el hielo. Por lo tanto, entonces la FEM inducida es menos lo que acabo de calcular aquí arriba, y para no escribir doble, solo lo copio y lo pego. Ya, ahí, pegar. Genial. Y pues ya con esto acabamos el problema. Este era un problema muy sencillo, es un poco tonto, pero nos lleva naturalmente al ejercicio 3, que nos dice algo parecido. Entonces, muchas gracias, Jonathan. Y ahorita me voy a agarrar otra víctima. El ejercicio 3 del PDF nos dice lo siguiente. Dice, una sola espira circular de alambre se coloca dentro de un largo solenoide con su plano perpendicular al eje de este último. El área de la espira es A1 y la del solenoide, que tiene n vueltas por unidad de longitud, es A2. Nos dicen que hay una corriente variable que fluye en las vueltas de solenoide y nos preguntan cuál es la FEM inducida en la espira. Entonces, la idea es muy similar. Yo tengo una bobina principal, si quieren, o primaria, y dentro de esta bobina primaria yo voy a colocar una única espira que tiene un área más pequeña. Entonces, vamos a decir que este tiene un área A1 y esta de acá va a tener un área A2. No me gusta esto que hace ahora el GoodNotes y me cobraron 500 pesos por actualizarlo. Va. Y ahora sí, la pregunta es cuánto vale la FEM inducida sobre esta espira más pequeña. Así que bueno, a falta de voluntarios, ahora la víctima va a ser, veamos. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Hola, buenas noches. Este, bueno, ¿se entendió bien el enunciado? sí. Va, perfecto. Bueno, aquí nada más me faltó dibujarle que esto está conectado nuevamente a una corriente alterna con la misma expresión, o bueno, una expresión muy parecida. Entonces, ahora sí, ¿cómo se te ocurre que podemos resolver este problema? Pues es muy parecido al anterior, ¿no? Igual tenemos una espira con varias vueltas y adentro una más pequeña. Ajá. Entonces, bueno, la primera parte, pues sí es igual, ¿no? El campo que produce la de afuera, el campo
de la bobina es B igual a mu 0 por N por I. Va, genial. Y ahora sí, ¿cómo es que prosigo? Entonces, el flujo, pues es como igual el campo magnético tiene que ser constante dentro del solenoide, sería B por A1, porque pues lo que afecta es el campo que atraviesa el área. Ajá. Entonces el flujo es phi B. Bueno, le voy a poner phi, es B por A1. Y entonces, de hecho, el resto del desarrollo es prácticamente idéntico. Entonces, aquí está la cuestión como detallada. El área 2 se dan cuenta que no juega. O sea, lo importante de este problema es ver que realmente el área de la bobina secundaria no importa, lo que importa es el área de la bobina primaria. Este es el campo magnético que se genera aquí adentro. Si nosotros nos dieran, por ejemplo, un campo magnético por unidad de área, una densidad de campo magnético, entonces ahí sí jugarían las dos áreas. En este caso, como es un problema simplificado, pues no es mucho más distinto. Entonces el flujo es este y el resto sigue igual. Ya lo voy a dejar aquí. Y entonces, bueno, pueden llegar a que la fema inducida va a ser, aquí hay que ponerlo en términos de los parámetros del problema. Entonces va a ser mu 0 por n por una sola pi, porque, no, ninguna pi de hecho. Esta pi, ay canijo, esta pi salía de la frecuencia de adentro, que ahora se llama omega, entonces ni siquiera va a aparecer. Y la otra pi salía de calcular el área, pero el área la tenemos ya dada directamente. Entonces va a ser omega por A1 por I0 por el seno ahora de omega t. Y ya no vamos a tener el signo menos porque a la hora de derivar el coseno se va a cancelar el seno. Entonces, bueno, a ojo se puede ver que este es el resultado. Eh, bueno, ahí Diego te están compartiendo el grupo para que te metas y puedas chismear con los demás compañeros. Entonces, bueno, con esto concluyo esta parte. Quisiera hacer un problema un poco más complicado, es interesante. Eh, este problema se los voy a escribir, pero de hecho, pues no, a entenderlo no es muy difícil. Eh, resolverlo, pues van a ver que de hecho tampoco lo es tanto, pero no es trivial. Entonces, lo que nos dice el problema es lo siguiente, y déjenles pongo una figurita para que lo veamos. Ahí está la figurita. Y el problema dice así. Un campo magnético homogéneo B es perpendicular a una pista inclinada a un ángulo alfa con la horizontal. Una barra sin fricción de masa m y longitud L está unida a dos rieles como se muestra en la figura. Entonces nos preguntan, ¿cómo se mueve la barra después de ser liberada desde el reposo si el circuito se cierra A con una resistencia R, B con un capacitor con capacitancia C y C con una bobina con inductancia L? En todos los casos hay que negligir la autoinductancia del circuito formado, es decir, que no nos tiene que importar el flujo del campo magnético producido por la corriente dentro del mismo circuito. Entonces, hay que hallar, o bueno, describir el movimiento de la barra con, y entonces el inciso A dice con resistencia, el inciso B dice con capacitancia, y el inciso C dice inductancia. Como les pregunto, todo el mundo sabe que es un resistor, un capacitor y un inductor, ¿verdad? Son elementos básicos, creo que todo el mundo los ve en prepa, pero se los pregunto. El inductor, no, bueno, ahorita en el inciso C si quieren hago una pequeña mención, pero es fácil de entender. El inductor, de hecho, técnicamente es mi tema, solo tenía la esperanza de que ya supieran algo de circuitos eléctricos antes de esto. Entonces, bueno, aquí el dibujo me gusta porque lo que está marcando es tal cual un switch. Entonces el switch yo lo puedo cerrar con la resistencia y tengo mi circuito por acá, lo puedo cerrar con la capacitancia y tengo mi circuito por acá,
o lo puedo cerrar con el inductor y tengo mi circuito por acá. Entonces, eh, de hecho, vamos a ver que estas tres, lo único que afectan es la forma en la que, bueno, que toma la corriente que cruza por la barrita. Entonces, quisiera primero hacer una resolución general y ya que tengamos eso, vemos qué onda con lo demás. Entonces, primero quisiera describir la ecuación de movimiento de la barra. Entonces, la ecuación de movimiento siempre está dada por la segunda ley de Newton, así que no dejen apantallarse nunca por estos problemas complicados. Siempre es la segunda ley de Newton lo que nos está afectando. Entonces, por la segunda ley de Newton, por la segunda ley de Newton, o no, el hielo está dejando de ser efectivo. Dejen mucho más para atrás. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, va a ser que la masa por la aceleración va a ser igual a las fuerzas que están presentes sobre nuestro sistema. Entonces, ¿qué fuerzas siente nuestro barrita? ¿Alguien me dice? Aquí sí les pego, si no me lo pueden decir. Bueno, ahí, eh, ahí vamos a tener una pelea eterna de nomenclatura. La gravedad no es una fuerza, siente su peso. Este, gracias. Muy bien, Luis. Entonces, si siente su peso, siente todo su peso, o sea, me refiero, si esto está limitado a moverse sobre el riel, realmente qué fuerza nos va a interesar. O sea, esta A, si quieren, la estamos definiendo sobre un sistema de ejes coordenados. Aquí me estoy brincando cosas porque ya, esto lo siento básico, pero tal vez sí es importante que lo digamos. Siempre, nosotros estamos considerando una dirección de movimiento AC. Y a esto, si quieren, le voy a llamar nuestro eje X. Entonces, la aceleración es la aceleración en ese eje X. Y en ese eje X, que es en el único en el que nos estamos moviendo, ¿cuál es el efecto del peso? Es mg coseno de alfa. Muy bien. Espero todo el mundo esté de acuerdo con esto. Yo no. De hecho, es mg seno de alfa, ¿no? Eh, a ver, hay que ver el vector. Siempre es bueno. Eh, este es el peso. Y entonces, este ángulo de acá es pi medios menos alfa. Y nosotros estamos proyectando a lo largo de esta dirección. Entonces ya saben que si yo barro el ángulo, va con coseno, y entonces la componente que nos interesa es mg por el coseno de pi medios menos alfa, que esto es mg por el seno de alfa. No se les olvide, esto sí es algo que hay que irnos aprendiendo. Entonces, muy bien. Esto es el seno del alfa. ¿Y qué otra fuerza siente si estoy suponiendo que cierro el circuito de alguno de los tres lados? Debido a la corriente inducida, una fuerza por el campo magnético. Muy bien, Jonathan. ¿Y qué expresión tiene esa fuerza? La escribí ayer. No olviden que en el problema, bueno, ahí no viene escrito, pero sí nos están dando, o sea, sí lo leí ahorita, sí nos dan la longitud de la barrita. Eso es importante. Entonces, ¿qué expresión tiene esa fuerza? No era lo de Musero y entre dos PR, algo así. No, 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 se están complicando mucho. La escribí ayer. Es la fuerza de un campo magnético uniforme sobre un alambre de longitud L. Es ILB. Bueno, ahí Javier nos pone la expresión completa, ¿no? Es I por L vector cruz B. Nada más que aquí como el campo magnético de hipótesis es perpendicular al plano sobre el que nos estamos moviendo, el producto cruz ya va a morir. Entonces es ILB. Ahora, aquí el signo es importante. ¿En qué sentido va la fuerza? Depende de en qué sentido viaja la corriente, si viaja para arriba o viaja para abajo.
Entonces les pregunto yo, ¿cómo puedo determinar en qué signo va a viajar la corriente si suponemos que ésta se desliza hacia abajo? Que por cierto, pausa, no tendría sentido que esto se deslizara hacia arriba, ¿no? Espero que, pues eso les quede claro. Pues, o sea, es por pura intuición física. O sea, si esto lo dejo, si esto es el tiempo igual a cero y después le doy play al juego, pues esto se empieza a caer. Y conforme se cae, va a inducirse una corriente sobre este cacho. Ahorita vamos a ver cómo se induce esa corriente, pero esa corriente se va a inducir en algún sentido particular y en función del sentido en el que se induzca, vamos a ver si la fuerza va para arriba o si la fuerza va para abajo. Y entonces me van a poder decir si esto es más o esto es menos. Eh, pues alguien me dice si es más o es menos. E insisto, no tendría sentido que esta fuerza le ganara al peso, porque entonces estamos creando un objeto que genera energía, ¿no? O sea, que yo lo dejo suelto, yo no estoy haciendo ningún trabajo externo, estoy dejando el campo magnético chambear aquí, por supuesto, pero no estoy haciendo un trabajo externo. Eh, y sin hacer ningún trabajo externo, esto se estaría elevando, lo cual sería generar energía de la nada. Híjole, Luis, eso de horario o antihorario, o sea, ¿te refieres horario va así? Ay, canijo, ya no quiere pintar. ¿Para que la aplicación ya chafeó? ¿O no? ¿O Que no? A va ver, hacia esperen. arriba, perdón. Sí, dejen, cierro y vuelvo a abrir. Que, ¿o no? Esperen, que ahora ya no me reconoce la existencia de GoodNotes mi computadora. Eh, no me digan eso. Aplicaciones, GoodNotes. Oh, sí, ya. Ya. Ya me mandó la notificación de error. Este. Ok, sí, continuar. Continuar. Sí, continuar, ya. Perdón, déjame continuar mi clase. Ya. Listo, perdón. Decía yo. eh, Entonces, bueno, si bien te entiendo, horario quiere decir esto, es decir, que fluye en este sentido la corriente. ¿A eso te refieres? Ah, no, al revés, que va hacia arriba. ¿Va hacia arriba? Pues a ver, vamos a analizar. Aquí tenemos un circuito cerrado y entonces esta cosa se está moviendo hacia abajo y hay un campo magnético atravesando hacia adentro. Entonces, conforme esto descienda, va a haber más flujo magnético apuntando hacia acá. O bueno, va a incrementar el flujo magnético y el campo está apuntando hacia acá. Entonces, la corriente que queremos generar busca que se oponga a ese campo magnético. Es decir, que tiene que generar un campo hacia acá, o sea, en sentido opuesto a este campo magnético. Y en efecto, si ustedes enrollan sus manos, la corriente nos va a quedar en este sentido. Entonces, si la corriente nos queda en ese sentido y usa su regla de la mano derecha, entonces apunten su dedo con la corriente y apunten su dedo medio con el campo magnético y entonces su pulgar les va a quedar apuntando hacia arriba de la rampa. Es decir, que la fuerza va hacia acá. Lo cual tiene sentido con lo que platicábamos ayer. Esto se está oponiendo al cambio. Entonces, como se opone al cambio, la fuerza va a ser tal que se oponga a ese cambio. Entonces, este va a ser un signo menos. ¿Sí? Espero que a todo el mundo le quede claro. Eh, y si quieren, indico que la dirección de la corriente. Aquí voy a borrar esto, que esto ya es como algo de mecánica básica. Eh, Nada más, el flujo está aumentando o disminuyendo. O sea, ¿qué tomas como tu área? ¿Lo de abajo o lo de ¿Dónde se arriba? cierra el circuito? Eso me lo debes poder responder tú. ¿Dónde se cierra el circuito? Sí. Eh, pues arriba. ¿Me lo estás preguntando o me lo estás afirmando? Arriba, se cierra arriba el circuito. Se cierra arriba, ¿no? O sea, el circuito es este. Lo de abajo son unos rieles y estos rieles están desconectados. Vaya, si el circuito fuera esto de aquí, pues el problema ni siquiera tendría chiste porque no habría resistencia, ni capacitancia, ni inductancia. Entonces, sería un problema trivial de yo tengo un circuito sin resistencia y está atravesándolo un campo magnético y como no tiene resistencia, pues de hecho ni siquiera pensaría yo que debería haber Corriente. Ok. corriente exactamente, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que cerrar arriba
Y por lo tanto, cuando esto cae, el flujo aumenta a través del circuito, porque se va haciendo más grande cada vez el área. Entonces, bueno, le ponemos este signo menos de aquí. Y ahora sí, esto de hecho nos permite ya dar una solución inmediata, o sea, bueno, a plantear una solución ya para poder escribir los incisos. Tenemos que la ecuación a resolver va a ser x dos puntos igual a g seno de alfa menos, y bueno, le voy a poner los parámetros constantes, L por B entre M, todo eso no va a cambiar por la I. Y entonces esta es una ecuación diferencial que depende exclusivamente de la corriente. Aquí es donde nosotros observamos que es donde juegan la L, la C y la R, porque todo lo demás es un juego constante. Entonces estamos llegando a una ecuación donde podemos ya dar casi casi el resultado. Ahora bien, lo que sí quisiera aclarar es, esta X dos puntos es la aceleración del sistema. Si quieren, de hecho, la voy a escribir como la derivada de la velocidad. G seno de alfa por LB entre MI. Esto lo estoy escribiendo de esta forma porque las ecuaciones diferenciales las tenemos que poner siempre en términos de una sola función. Si hay más de una función, es un sistema de ecuaciones diferenciales y eso sí no viene en la Olimpiada. Entonces, lo que estoy viendo es que de un lado, la función es la posición y del otro lado, la función es la corriente. Pero yo les pregunto a ustedes, y de hecho, bueno, pensamos incluso antes de que yo escriba este cambio. ¿Cómo puedo relacionar yo la posición con la corriente que está atravesando el sistema? Es decir, ¿cuál es la relación entre ambas? Entonces debemos poner la ecuación en términos de una sola función. Así, relacionamos y con X, y en el chat me están diciendo justamente con el flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación, Luis Ángel? Pues te da como la FEM y supongo que hay que usar ley de Ohm con la resistencia que nos dan o No algo nos así. están dando la resistencia de inicio, ¿no? O sea, este, la resistencia es la que viene en el inciso A, pero vamos a decir lo que es con la FEM y ya en los incisos vamos relacionando la FEM con la corriente de acuerdo a cada uno de los elementos. O sea, la FEM y la corriente se relacionan distintos, sea resistencia, capacitancia o inductancia, pero sí podemos relacionarlo esto con, eh, Con XL, ¿no? El sí, área. entonces, si quieren aquí nada más voy a relacionar la FEM entonces con X mediante la ley de Faraday. Y entonces justo tú me estás diciendo, eh, vemos que la FEM, que es menos d phi b en dt, pues me estás diciendo que esto es menos, el campo magnético no cambia, y entonces es el cambio del área respecto al tiempo, y me dices justamente que ese área es XL. Entonces esto va a ser menos b. Acá, hijo, ¿se puede garabatear para borrar? Oh, no entendí esto. Oh, sí, miren, qué locura. Hola. ¡Guau! No, pues ya, qué padre. Perdón. Es que pues, apenas ando descubriendo todas las nuevas cosas que hace la aplicación. Pero bueno, es menos b por el cambio del área respecto al tiempo y entonces es L por X punto. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esta observación? Sí, de acuerdo. Ya valieron la pena los 500 pesos de actualización, pues quién sabe, Jesús. Pero bueno, con el tiempo, ay, lo que me enoja es que además me cobraron la aplicación para descargarme la versión anterior. Se me hace una tontería que lo cobren 2 veces, pero bueno, ni modo. La vida de un profe. Para algo me paga la UNAM. Entonces, pues ya que tenemos la FEM relacionada con X punto, aquí realmente lo que tenemos es X dos puntos, entonces voy a volver a derivar. Así que tenemos que el cambio de la FEM respecto al tiempo es igual a menos BLX dos puntos. Y aquí nada más quisiera hacer una nota respecto al signo. Eh, Aquí el signo yo me lo estoy comiendo, digo, yo lo estoy dando
campantemente. Pero sí tenemos que analizar si aquí el signo es menos o es más. O sea, la ley de Faraday sí se satisface en este sentido. Pero por la forma en la que estoy orientando mi problema, la pregunta es, si incrementa la FEM, ¿incrementa la velocidad? O si incrementa la FEM, disminuye la velocidad. Disminuye porque es fuerza hacia arriba, ¿no? Contraria, perdón. A ver, ¿me das el argumento completo? Si la FEN aumenta, la fuerza ILB pues va a frenar, ¿no? Al... Pero, pero la FEM y No, la I nos tienen una sí. relación directa. O sea, bueno, si quieren pensarlo así, este, tal vez convenga verlo de esta forma. Eh, si la FEM incrementa, la corriente incrementa. ¿Estamos de acuerdo? No sé si el sí de acuerdo de Jesús es lo que dije ahorita, pero bueno, los demás, pero estén de acuerdo. Que en general, si la FEM incrementa, la corriente va a incrementar. Entonces la pregunta aquí es, si la corriente incrementa, ¿es porque la X incrementó o disminuyó? Incrementó. Sí, ¿no? O sea, aquí lo que estamos viendo es que eh, más área cubierta implica más FEM creada, ¿sí? O sea, en efecto van con signos contrarios por las cuestiones de dirección de la corriente, pero aquí es importante que este signo de aquí no nos está dando una dirección, este signo sí nos está dando una relación directa entre qué le pasa a la FEM respecto a si aumenta o disminuye la velocidad. Entonces, la FEM como magnitud va a ser un valor más grande conforme yo aumente esta X. ¿Sí está bien? Entonces, como la FEM como magnitud va a ser un valor más grande conforme yo incremente la X, la variación va a tener que ir con el mismo signo. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser una relación positiva. Voy a borrar este paso porque en este paso sí no me queda claro si el signo está bien. Pero en los otros dos pasos sí estoy totalmente positivo en que esto tiene que ser así. ¿Sí? Mientras más rápido se está moviendo esta cosa, más rápido está incrementando el área del circuito y por lo tanto más FEM se está generando. Y la FEM simplemente la estamos tomando como positiva en el sentido de estasis. ¿Sí? Tal vez si ustedes hacen o sea, si nosotros le ponemos un vector de área a estas cosas, puede que les quede un poco más claro. Entonces, orienten este circuito de esta manera, con la I, y entonces si orientan el circuito de esa manera, les va a quedar un vector de área hacia acá arriba, y entonces A punto B va a ser igual a menos AB, y de ahí sale este signo positivo. ¿Sí? Entonces, ay, si quieren lo escribo de esa forma mejor. Entonces, esto va a ser, B producto punto, el cambio en el vector de área respecto al tiempo, y esto va a ser menos, perdón, y aquí hay un menos que ya estaba de este signo menos de la ley, va a ser menos, que ya estaba, por un menos de que estamos orientando las cosas para que ese signo, o sea, a la hora de orientar este circuito en este sentido, el vector de área me queda apuntando para arriba y el campo magnético está para abajo, entonces sale un signo menos de ese producto punto. Siempre véanlo así. La verdad es que yo también me confundo luego cuando doy estos argumentos sacudiendo las manos, pero orientando áreas todos los signos son clarísimos. Entonces, orienten las áreas. Eso es lo que debimos habernos llevado de moraleja de la clase de ayer. Entonces, bueno, espero que este argumento de orientar áreas ya les haya quedado claro porque este signo es positivo. Y eso es importante. ¿Sí estamos bien? Bueno, Jesús ya puso que sí. ¿Los demás qué tal? Javier, el otro Javier, Jaime, Héctor, Jonathan, Luis Ángel, Álvaro Ángel. Tenemos dos ángeles, ¿verdad? Sí. Va, perfecto. Entonces, bueno, por lo tanto, a la hora de que yo sustituya esto de regreso, x dos puntos es e punto entre bl,
Esto es igual a G por el seno de alfa menos LB entre la masa por la corriente. Y nada más esto para dejarlo en términos de una sola ecuación bonita. Vamos a... bueno, la voy a dejar así y ya ahorita en los incisos es que vamos a despejar las ecuaciones. Usualmente nos gusta que el término con la derivada no tenga constantes, pero eso se los voy a quitar ya en los incisos. Entonces, esto ya es la ecuación diferencial que nos va a dar el problema. Esta E punto se va a relacionar con la I de distintas formas de acuerdo a cómo esté el inductor, el capacitor y la resistencia. Entonces, en el inciso A, ahora sí, tenemos que sustituir la relación entre la intensidad de corriente y la FEM inducida de acuerdo a cuál es nuestra presencia, o sea, cuál es nuestro, yo le diría nuestro elemento electrónico. Eh, entonces, bueno, en el inciso A, para una resistencia, ¿cuál es la relación entre la FEM y la corriente inducida? Y ya me habían dicho la respuesta hace rato. Exactamente, ¿no? Es la ley de Ohm. Entonces, para una resistencia, E es igual a IR. Y entonces, bueno, podemos hacer cualquiera de las dos. Yo eh, puedo poner esto en términos de la E o puedo poner esto en términos de la I. Lo voy a dejar en términos de la corriente, porque eso es más natural. Entonces, pues bien, vamos a ponerlo en términos de la corriente. R es una constante y por lo tanto nos va a quedar R entre BL por I punto es igual a G por el seno de alfa menos LB entre M por I. Permítanme, dejo la I punto solita del lado izquierdo y entonces vamos a tener I punto va a ser igual a BLG entre R seno de alfa menos BL cuadrada, BL cuadrada entre MR por I. Y entonces esta es una ecuación diferencial de primer orden muy bonita. Estas las podemos resolver de maneras más o menos sencillas. Entonces, para poder resolver estos problemas, y este es un método general, si ustedes les dan una ecuación diferencial de la forma x punto igual a una constante más otra constante por x, la forma en la que se resuelve es, factorizan la b de este lado, y entonces les queda b multiplicando a entre b más x, y hacen un cambio de variable. A este objeto de aquí lo vamos a llamar U. Ahorita lo voy a hacer explícitamente. Entonces, o sea, nada más lo hago rapidín aquí para que me entiendan el método. Porque, ¿qué va a ocurrir? Como esta cosa de aquí es constante, van a tener que U punto va a ser igual a X punto, porque la derivada de la constante es cero. Y entonces, esto simplemente les da la ecuación, perdón, en términos de la U. U punto, que es este X punto, igual a la constante B que habíamos sacado aquí, por U. Y U punto igual a B por U, esa sí me la tienen que saber resolver todos. Esta es la ecuación diferencial más fácil de todas. Entonces, pues voy a aplicar este método para poder resolver la de arriba. Así que voy a factorizar esta constante de acá. Factorizamos BL al cuadrado entre MR. Y esto está multiplicando a. Fíjense, a esto le saqué una BL y una R, pero también le saqué otra BL y una M. Entonces va a tener una BL en el denominador y una M en el numerador. La G ya estaba ahí y aquí está el seno de alfa. Y esto es menos I. Y esto es igual a I punto. Ahora sí, proponemos nuestro cambio de variable. Proponemos U igual a mg entre BL seno de alfa menos I. El signo menos también se lo pude haber sacado, pero da lo mismo. Y entonces U punto va a ser igual a menos I punto. ¿Ok? Así que si yo sustituyo esto, vamos a tener U punto igual a menos I punto, entonces le voy a tener que poner un menos, y ahora sí sustituyo la expresión de este lado. Va a ser BL al cuadrado entre MR que multiplica a U. Dejen reviso el chat. Momento Euler, sí. Y ahora sí les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la solución a esta ecuación diferencial de aquí?
U punto igual a una constante por U. Y punto igual a por Y. ¿Cuál es la solución a esta ecuación diferencial? E a la todo eso, ¿no? Exactamente. O sea, es E a la constante. Por lo tanto, U va a ser igual, y U ya es una función del tiempo. O sea, estas son derivadas temporales. Entonces, U de t va a ser igual a la exponencial. Lo voy a escribir así para que se pueda ver en grande. De esta constante, menos BL al cuadrado entre MR por el tiempo. Muy bien. Y entonces ahora sí revertimos nuestro cambio de variable. Entonces, revirtiendo nuestro cambio de variable, U es igual a mg entre BL por el seno de alfa menos la corriente, que está en función del tiempo, y esto es igual a toda la exponencial que tengo ahí arriba. Entonces, ahora sí, pues simplemente paso esta sumando, paso la exponencial restando, y nos queda. Ay, ups, Me ups, ups, perdí ups, ups. de dónde salió el T. No, esa t no está multiplicando. Ok, Es simplemente como cuando pongo f de x. O sea, esta u depende del tiempo, ok. ¿sí? Y Aquí me faltó nada más. la de adentro de los corchetes no está multiplicando Ah, tampoco. esta ¿O sí está sí? multiplicando, sí, sí, sí. Aquí integramos la ecuación diferencial, Luis. ¿Sí sabes Ah, resolver estas ecuaciones diferenciales? O sea, y punto igual a por y. no, no lo había visto, pero La idea es, te están diciendo una función que cuando la derivas se queda igual si te saca una constante. ujú. Y o sea, la apuesta siempre es, pues tú te sabes la ecuación y punto igual a y. La solución la sabes hacer por separación de variables. O sea, y esta de aquí sale por separación de variables, pues. O sea, es Ahí, el T sale por regla y de punto cadena. esa por y. Sí, o sea, no. O sea, es separación de variables. Dijiste que sí sabías hacer eso, ¿no? Sí. Este, entonces, mira, ahí te va. Ujú. Y punto igual a por y. Esto quiere decir de y en dt igual a por y entonces paso la y dividiendo y paso el dt multiplicando. Entonces te queda dy entre y es igual a por dt y lo integras de los dos lados. Sí. Integramos. La integral del lado izquierdo es el logaritmo natural de y Ujú. Y el otro es y AT. la integral es at exactamente más una constante que no Ah, conocemos. ¿Ok? Sacamos exponencial y entonces te queda que y es igual a e a la at más una constante. Esto lo puedo partir como e a la at por e a la c, y a este e a la c simplemente le pongo una constante más grande. Entonces y va a ser igual a una constante por e a la at, y para poder encontrar esa constante evaluamos en el tiempo igual a cero. Entonces, en el tiempo igual a cero, nos queda la constante por e a la cero, pero e a la cero vale 1. Entonces, y de cero es igual a esta constante. Y por lo tanto, la solución a esta ecuación diferencial siempre es y de t igual al valor inicial por e a la constante que teníamos por t. ¿Sí estamos? ok, sí, sí, ya. Muchas Y gracias. entonces, no hay de qué. Esto ya es la de aquí arriba. Entonces, bueno, tal vez esto les parece apantallante ahorita, pero de verdad, resolver ecuaciones diferenciales de este tipo es muy fácil ya cuando dominan la separación de variables. Les voy a borrar este procedimiento, pero bueno, es muy fácil que ustedes lo reproduzcan en sus cuadernos. Les lo quito, porque solo nos resta páginas. Y ahí simplemente ocupé la solución de golpe. Aquí sí es importante, yo no había escrito esta constante, sí es importante ponerla. Ahora, en el tiempo inicial, en t igual a cero, eh, pues yo pensaría que no hay corriente, ¿no? O sea, cuando recién estamos soltando el objeto, no podemos, o sea, vaya, no tiene sentido pensar que la corriente existe si apenas lo estoy soltando, porque cuando está quieto no hay corriente, eso sí es un hecho. Cuando está quieto no hay cambio en el flujo magnético y por lo tanto no hay corriente, así que cuando la suelto apenas se va a empezar a mover y por lo tanto en el tiempo cero vamos a suponer que no hay corriente. Así que U de cero pues va a ser tal cual voy a sustituir este objeto de acá a la izquierda, pero lo voy a evaluar en t igual a cero. Entonces esto es mg entre bl por el seno de alfa, menos i de cero, que ya dijimos que vale cero, pero lo escribo, por la exponencial de menos bl al cuadrado entre mr por el tiempo.
Va, genial. Y entonces, ahora sí, esto se nos hace cero. Voy a pasar la corriente sumando y todo lo demás restando. Y me fijo que aquí lo que va a estar multiplicando es mg seno de alfa entre BL. Y aquí tengo mg seno de alfa entre BL, entonces lo voy a factorizar directamente. Y nos queda, por lo tanto, que la corriente en función del tiempo es igual a mg seno de alfa entre BL, que multiplica a 1 menos la exponencial, y ahora sí la pongo como una e, a la menos BL al cuadrado entre mr por t. Y esta es la corriente en función del tiempo. Ah, pues qué padre. Eh, ya con eso podemos sacar la velocidad. Nosotros decíamos hace rato que conocemos esta relación. Epsilon es igual a BL por la velocidad. Es lo que tengo aquí a la izquierda. Y la epsilon, perdón, la E de la FEM, la podemos relacionar con la corriente. E es igual a IR por BLV y por lo tanto la velocidad va a ser igual a la corriente por la resistencia entre BL. Así que la velocidad y la corriente son la misma función en este caso, salvo por una constante. Entonces, como la FEM es igual a B por L por V, entonces, haciendo la cuentita que hice arriba, la velocidad nos va a quedar como la resistencia entre BL por la corriente. Nada más dejen checo, esto pasa dividiendo y este es IR, sí, perfecto. Entonces, simplemente es cuestión de sustituir. Nos queda que la velocidad en función del tiempo es igual a mg seno de alfa entre BL al cuadrado. Y por todo lo demás, que es 1 menos E a la menos BL al cuadrado. Bueno, ya voy a distribuir esto. MR por T. Entonces, si no cometí ningún error, ahí por favor los que sepan resolver ecuaciones diferenciales que me digan si cometí algún error. Pero según yo esto está bien. Y entonces mi pregunta aquí, esta es una pregunta que se las podría hacer en el selectivo. Guiño, guiño. ¿Cuál es la velocidad terminal de este sistema? Ay, me faltó escribir la resistencia, perdón. Ahí está. Es el límite al infinito, claro, pero eso es fácil de calcular. O sea, no tienen que pensar mucho en límites, con que se sepan la forma de las funciones. Exacto, ¿no? O sea, ustedes saben que la función e a la menos x, su gráfica es esta, ¿ok? Decae a cero hacia el infinito. Es decir, que esto si me lo tomo a tiempos muy largos, este término se hace cero y ya no juega. Entonces la velocidad terminal solo es esto. Esto es también lo que podrían resolver si les pusieran un problema de caída libre con fricción. La caída libre con fricción se le agrega un término disipativo y se llega a una solución de este tipo, o sea, la velocidad de la caída libre con fricción les queda mg entre la constante de fricción que les dan y esto va 1 por e a la menos algo por el tiempo. Y entonces es exactamente de esta forma. Así que la velocidad terminal es esta, mg entre gamma. En este caso, la velocidad terminal, o bueno, la voy a llamar la velocidad en infinito, si gustan, pues simplemente es RMG entre BL al cuadrado, seno de alfa. Y esto es lo que yo diría que es la descripción del movimiento. Va a ser un movimiento que va a acelerar asintóticamente a alcanzar esta velocidad en infinito. Este fue el inciso A. El inciso B de hecho es casi trivial, es mucho más fácil que el inciso A. El inciso B dice, ahora, ¿qué pasa si yo cierro el circuito con una capacitancia en vez de una resistencia? Y entonces les pregunto yo, ¿cuál es la relación entre la capacitancia y la epsilon? Perdón, y la E, la FEM. Aquí habíamos dicho que la relación entre la corriente y o sea, la resistencia y la FEM es esta. Ahora les pregunto cuál es la relación entre la FEM y la capacitancia. ¿Cómo se define capacitancia? Q entre B, ¿no? O sea, C es igual a Q entre B. Esta se la tienen que super saber de memoria también. Es importante que conozcan esto. Entonces, ahora
Bueno, la que yo me sé realmente es esta, es que la carga que adquiere un capacitor es proporcional al voltaje que yo le estoy aplicando, ajá, y la constante proporcionalidad se llama capacitancia, pero es lo mismo que dijo Jesús. Entonces, en este caso no se llama V, se llama E, pero es esta de aquí. Entonces, ahora la carga que tiene adentro el capacitor va a ser igual a C por E. De modo que si yo derivo, porque acuérdense que la ecuación que estábamos resolviendo, si quieren, es esta de aquí, es la ecuación asterisco, que es la que queremos resolver en cada uno de los casos, pues está en términos de E punto, así que derivamos. Derivando esta expresión de aquí, tenemos que E punto, ay, ups, E punto es igual a Q punto entre la capacitancia. ¿Y cuánto es Q punto? ¿Qué es la derivada de la carga que pasa por el circuito respecto al tiempo? Y bueno, digo por el circuito por conservación de la carga. O sea, si yo tengo un circuito que hace miles de cosas acá, me fijo en la carga que atraviesa el capacitor. Entonces, si me fijo en cuánto cambia la carga que atraviesa el capacitor, esa es la carga que atraviesa el circuito. Y en los comentarios ya me dijeron que es la corriente. Entonces, esto es I entre C. Y por lo tanto, lo de arriba ya no es una ecuación diferencial, es una ecuación algebraica. Sustituyendo en la ecuación asterisco, entonces teníamos E punto, que es I entre C, entre BL. Entonces, 1 entre BL. Y esto era igual a mg seno de alfa entre BL también, creo. A ver, déjenme regreso, no me acuerdo bien de la ecuación. Eh, no, todavía no. Nada más es G seno de alfa. Ups, ya me andaba inventando cosas. Es G seno de alfa, seno de alfa, multiplicando, perdón, menos IL entre M por menos L entre M, la I, y si anda fallándome bien duro la memoria, ¿cuál era la otra constante? Era la, sí, la B. Muy bien, ya. Entonces, pues esta es una ecuación de las fáciles, ¿no? Es una ecuación algebraica. Voy a pasar este término sumando de este lado y factorizo la I. Y entonces nos queda 1 entre BLC más PL entre M por I es igual a G por el seno de alfa. Si nosotros pasamos todo del otro lado dividiendo, eh, vamos a tener entonces, voy a multiplicar ambos lados por M para que no estemos dividiéndole tan duro. Entonces va a ser I igual a mg seno de alfa entre BL más 1 entre BLC. Y esa es la solución. Perdón, más M entre BLC, porque le multipliqué la M arriba y abajo. Y esta es la solución a este inciso. Ahora bien, queremos relacionar esto una vez más con la velocidad. Entonces, tenemos ahora, en el caso anterior, pues lo habíamos relacionado mediante la resistencia. Pero ahora lo hacemos distinto. Como E es igual a BLV, entonces E punto, E punto, que esta es la que sí relacionamos con la corriente, esto decíamos que era I entre C, es igual a BLV punto. ¿Ok? Y por lo tanto, de aquí sacamos la velocidad. La velocidad punto, bueno, la aceleración, es igual a la corriente entre BLC. Así que si nosotros le metemos el término como está en la anterior, en la expresión anterior, nos queda que esto es esta expresión de aquí arriba por 1 entre BLC. Entonces, esta BL con esta BL se van a elevar al cuadrado y nos va a quedar mg seno de alfa
dividido entre B cuadrada, L cuadrada C, más la masa, porque el otro VLC se va a cancelar. Y esta es la respuesta. Entonces, en este caso, el movimiento, de hecho, es muy fácil de describir. Como esto no depende del tiempo, porque la ecuación nos quedó algebraica y no ecuación diferencial, lo que estamos viendo es que en el caso de la capacitancia, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo cual está padre, ¿no? O sea, es de los que ven ustedes en la prepa, en la secundaria, de hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. No, no. Va, y entonces ahora toca el inciso C. Eh, el inciso C tampoco es muy complicado, no se me vayan a esponjar. De hecho, el inciso C va a ser va a tener una solución bonita. Eh, lo que necesitamos hacer entonces en el inciso C es relacionar la inductancia, la corriente y la FEM. Entonces, alguien de los que sí sabe qué es inductancia, ¿me recuerda la definición de inductancia? Bueno, aquí es en lo que alguien nos lo dice, se los platico, ¿no? O sea, un inductor es un elemento de un circuito. Esto sí lo tienen que saber hacer, por favor, estudien por su cuenta, que tiene una cantidad asociada L. Los inductores son algo parecido, o sea, no se lo tomen así literal, pero es una buena forma de pensarlos. Son como resistencias, pero magnéticas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay una corriente que atraviesa un inductor, el inductor, por su propia acción, es decir, por el simple hecho de que antes no había corriente y ahora sí va a haber corriente atravesándolo, va a generar una segunda corriente dentro de sí mismo, le llamamos corrientes parasíticas, ¿ok? Esa corriente parasítica se va a deber a que pues estoy queriendo cambiar el estado del campo magnético aquí adentro. Y entonces por la ley de Lenz vamos a tener un campo magnético que se va a oponer al flujo que queremos generar aquí. Es decir, si yo tengo una corriente así, yo voy a querer hacer un flujo magnético en este sentido, y entonces adentro se va a autoinducir, por eso se le llama también autoinductancia, una pequeña corriente parasítica con un campo chiquito que se va a oponer. ¿Está bien? Y entonces esa pequeña corriente parasítica, lo que va a pensar, o sea, lo que tienen que pensar que genera es una especie de resistencia. Es decir, como que frena la corriente real. ¿Está bien? Entonces ahí Jesús nos está dando una de las múltiples definiciones de inductancia. Sabemos que, entonces, que la inductancia, como nos lo está poniendo, es que es L igual a N phi. Realmente no le voy a poner la N porque la N ya me la como en la phi, ¿ok? O sea, es el flujo magnético entre la corriente. Esto es lo que nosotros sabemos. ¿Sí está bien? Entonces, esto me gustaría relacionarlo. Voy a pasarla ahí multiplicando. Entonces, LI va a ser igual al flujo magnético. Y entonces, si yo derivo de ambos lados, del lado izquierdo me va a quedar LI punto. Y del otro lado me va a quedar phi b punto. Y phi b punto es la que yo sí puedo relacionar fácilmente con la FEM. Porque acuérdense que lo que yo quiero encontrar es una relación entre la FEM y la corriente que está atravesando. A la hora de que yo derivo de ambos lados, pues del lado derecho me está quedando casi casi la ley de Faraday. Entonces estamos concluyendo que la FEM inducida va a ser igual a la inductancia por la corriente derivada. Aquí hay un signo que una vez más entramos en conflicto de si es más o es menos. Aquí se los spoileo, es más. ¿Ok? De hecho, la expresión que se suele dar trae el menos por sí mismo. Entonces, bueno, eh, aquí lo dejamos en términos del más. Y es un argumento parecido al que habíamos discutido arriba. O sea, si quieren verlo con las direcciones del vector de área, con eso sale todo. ¿Ok?
Pero bueno, aquí una vez más pueden pensarlo como que la FEM va a crear corriente por la forma en la que nosotros orientamos nuestro circuito. Independientemente de si yo lo conecto aquí, aquí o acá, por la forma en la que nosotros conectamos el circuito, habíamos dicho que la FEM incrementa positivamente el sentido de la I. ¿Está bien? Y por eso nos queda un vector de área acá y una B apuntando para abajo y toda la faramalla que ya habíamos discutido. Lo importante aquí es la FEM incrementa la corriente. Mientras mayor sea la FEM, mayor va a ser la corriente que atraviesa el sistema. Entonces, por eso es que esto tiene que ser positivo. Porque si yo tuviera un signo menos aquí, la FEM disminuiría la corriente del sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí quiero ver si me hace la corrección de ortografía, pero no me la quiere hacer. No, a lo mejor no detecta nada. Pero bueno, pues ya que tenemos esto, podemos sustituir. Nosotros queremos E punto, entonces derivando, E punto es igual a L por I dos puntos, y sustituyendo en la ecuación asterisco, ¿qué obtenemos? Pues va a ver, vamos a ver. La ecuación asterisco, déjenla copio y la pego porque ahora sí ya es subir y bajar demasiado. Ah, ya, ay, no, pegar, sí, perfecto. Aquí tengo esto, y entonces en vez de E punto voy a poner LI dos puntos. Entonces vamos a dejar todo bonito. Voy a pasar la BL y la L multiplicando el otro lado, y entonces I dos puntos va a ser igual a B, L minúscula entre L mayúscula, G seno de alfa, G dije, menos BL al cuadrado entre ML mayúscula por I. Y ahora sí, todo el mundo se tiene que saber esta ecuación de movimiento. Esto que me está describiendo. Un oscilador armónico, ¿no? Muy bien, Jesús. Entonces, bueno, eh, todo el mundo espero sea plenamente consciente que esto evidentemente es la ecuación de un oscilador armónico. Es un oscilador armónico con el centro desplazado. Ya saben que para poder encontrar la ecuación bien, este, no, justo no. Este término de acá, pues dímelo tú, Álvaro. ¿Depende del tiempo este término? Acuérdense que para que un oscilador sea amortiguado, un oscilador amortiguado usualmente se representa con un símbolo así. Eh, este es un amortiguador y este es un oscilador. Un oscilador amortiguado necesita algo que necesariamente apunte siempre en contra de la fuerza del resorte. Es decir, que si yo me estiro más y entonces la fuerza del resorte va para acá, yo necesito una fuerza que empuje aquí. Pero una vez que yo pase la posición de equilibrio y estoy de este lado, el resorte me quiere regresar acá, el amortiguador tiene que apuntar en sentido contrario. Esto es un término constante. ¿Qué hacen los términos constantes? ¿Te acuerdas, Álvaro? Mueve el punto de equilibrio o algo así era. Exactamente, ¿no? Traslada el punto de equilibrio. Siempre para esto, Ok. acuérdense de colgar una masa del techo. Si yo cuelgo una masa del techo, la ecuación nos dice que la masa por la aceleración es igual a la fuerza del resorte, más el peso. Y entonces, este peso de aquí lo que hace es moverme el punto de equilibrio justamente a mg entre k, a y igual a mg entre k. Donde esta y la estoy midiendo desde la posición de equilibrio cuando el resorte está acostado. Entonces me desplaza a menos mg entre k esta cosa. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues se le factoriza la menos k a esta ecuación y entonces nos queda menos k que multiplica a y menos mg entre k.
Y entonces, esto nos dice que es la constante. Aquí yo haría mi cambio de variable. A esto es a lo que le llamaría u. Y resolvería como en el caso anterior. Pero bueno, esta solución sí se la tienen que saber de memoria. Entonces ya nada más voy a hacer la factorización y voy a dejar que lo vean. Factorizamos entonces b cuadrada, l cuadrada entre m por la inductancia. Y esto nos queda. Vamos a tener, le sacamos una b, una l y una m. Entonces nos va a quedar una m minúscula g por el seno de alfa. Y abajo voy a tener una BL, y esto es menos I, y esto es I dos puntos. Y si no me creen, pues pueden hacer el cambio de variable y resolverlo por su cuenta. Pero esto lo que nos va a dar es que I de t es la ecuación del oscilador armónico, es decir, es una amplitud por el coseno de omega t, ahorita pongo quién es omega, más el centro de más el punto, o sea, sí, más lo que yo sé que esté desplazando. Entonces va a ser más mg seno de alfa entre BL, donde omega, ¿quién es omega? ¿Me lo podrían decir? Es BL entre raíz de Ajá, ML mayúscula. muy bien. Sí, sí, sí. Entre la raíz de ML. Va, genial. Y creo que en el chat ahí también. Eh, una vez. Ahí y ya andan, ya andan haciendo referencias a su primer examen ahí en el chat. Bien. Pues bueno, con esto ya describimos la corriente. Y ahora sí queremos una vez más relacionar la corriente con todo lo que habíamos dicho. Entonces, como en esta situación, como E punto, perdón, no, como E era igual a BL por la velocidad, y esta E también la estábamos igualando con L y punto, entonces, ay, mendigo hielo, a ver, déjenlo volteo a ver si del otro lado sigue frío. Sí, del otro lado sigue frío, perfecto. Decía yo. Entonces la velocidad va a ser igual a L entre BL por la corriente derivada. Y entonces, pues era cuestión de derivar esto de aquí arriba para obtener la velocidad. Entonces, si derivamos lo de arriba, el término constante se nos petatea y vamos a sacar una omega con seno y un menos. Y entonces es L entre BL por la amplitud, signo menos, seno, aquí va a haber una omega de omega t. Y entonces, si no estoy mal, esto tiene que ser la respuesta. Eh, aquí, Y si lo podemos dejar en términos de la amplitud. pues sí, porque esa es una condición inicial que no me dan. O sea, aquí la cuestión es que me tienen que decir cuánto vale la corriente en el tiempo inicial. Eh, a partir de esa corriente en el tiempo inicial es que nosotros podríamos determinar algunas cosas. Pero bueno, a ver si quieren lo hacemos así. A ver. Entonces, pospongan tantito esto de sustituir y vamos a encontrar la amplitud. Entonces, aquí pónganle una. Aquí le tenemos que poner una phi, ¿ok? Ya saben que la solución general siempre está en términos de una fase. Entonces, sabemos que I de 0 es igual a 0 y además I punto en 0, aquí es algo importante. Eh, I punto en 0 pues tiene que valer 0 porque ahorita hicimos la relación, o sea, la velocidad es proporcional a I punto. ¿Está bien? Y la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo del sistema. Digo, esta es la cuentita que acabo de borrar, pero la pueden volver a hacer y ahorita la voy a escribir. Pero como I punto es proporcional a la velocidad y la velocidad inicial vale 0, entonces la corriente inicial vale 0. Bueno, la velocidad de la corriente, el cambio en la corriente inicial vale 0. Si nosotros metemos todo eso en esta expresión de aquí, lo que nos va a quedar
Entonces es evaluando en el tiempo igual a 0. Este se nos va y nos queda a coseno de phi va a ser igual a mg seno de alfa entre L con signo menos. Y por otro lado, si ustedes derivan, les queda que a omega, y evaluando en 0 es seno de phi, va a ser igual a mg seno de alfa entre L. Estas dos condiciones no son tan triviales de resolver, pero lo que pueden hacer es elevar la primera al cuadrado, elevar la segunda al cuadrado, dividir la segunda entre omega cuadrada y sumar las dos expresiones, y de ahí van a poder sacar la amplitud. Les escribo la solución, que ya la tengo aquí escrita. De modo que... Y bueno, ahorita que les escriba la solución, van a ver que muy fácilmente sí se cuenta. Pues nos va a quedar que esta A es exactamente este valor de aquí, y que la phi lo que hace es que le saca un signo menos al coseno. Entonces, esto va a ser mg seno de alfa entre L por 1 menos el coseno de omega t. Y entonces podemos verificarlo muy rápido que sí satisface las condiciones iniciales. En el tiempo igual a 0, el coseno de 0 vale 1, y entonces todo esto se cancela y sí nos da. Y si yo derivo, la derivada me va a matar este término. Aquí me va a quedar un signo más, y aquí voy a tener un seno, con una omega fuera. Y en el tiempo igual a 0, el seno también vale 0. Entonces, afortunadamente, se satisfacen las dos condiciones iniciales muy fácilmente. Sí, gracias por hacerme notar eso. Y ahora sí, como la FEM, perdón, era L y punto, pero esto también es igual al campo por la velocidad, perdón, por la longitud, por la velocidad. Entonces, déjenme ver si esto sí me lo corrige. No sé qué tiene ahora que ya no me quiere corregir la ortografía. Ayer sí andaba bien fresquecita esta cosa con la corrección de ortografía. Bueno, entonces decía yo, la velocidad es igual a L entre BL por la derivada de la corriente. Y entonces si nosotros derivamos esta expresión de aquí, se muere el primer término, nos queda un signo más, sale un omega y esto se vuelve un seno. Y entonces va a ser L entre BL cuadrada, porque aquí yo tengo otra L, por mg seno de alfa, por el seno de omega t, y tengo que sacarle un omega. Y si no estoy mal, esto es la expresión de la velocidad. Entonces, oh, esperen, pero esperen. No, mejor algo, tengo algo mejor. Podemos sacar la posición en función del tiempo. Sí, ahí dice entonces. Eh, Eh, ay, Álvaro, perdona que te conteste groseramente, pero pues más bien, estos entrenamientos no son obligatorios. Ustedes tienen la decisión de entrar o no. No puedo terminar más pronto una clase solo porque un alumno lleva muchas horas. Para eso están las grabaciones. Eres bienvenido a retirarte. Entonces, bueno, eh, concluyendo el problema, decía yo, vamos a tener esta expresión de aquí. Decía que también hay otra forma, podemos sacar directamente la ecuación de movimiento, es decir, si yo integro esto de aquí, esto nos dice que x de t es igual a L entre BL por I menos I0, si esto lo integran. Y esto es x menos x0. Entonces, pues podemos fácilmente ver que x de 0 vale 0, y de 0 vale 0, y entonces a la hora de integrar, pues simplemente nos queda que la corriente va a tener, perdón, la posición va a tener la misma expresión que la corriente, salvo por una constante. Entonces nos queda que x de t es igual a mg seno de alfa entre L, aquí le voy a meter una B, L cuadrada, la inductancia, por 1 menos coseno de omega t. Entonces, la solución es que esto va a ser un oscilador armónico. Por lo tanto, nos quedaron tres bonitas soluciones.
La primera es una que tiende asintóticamente a una velocidad terminal, que aquí calculo. La segunda es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con esta expresión que tenemos aquí. Y la última es un oscilador armónico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué pasó Yo, con el phi? Ah, el phi sale de las condiciones iniciales. O sea, eh, aquí yo tengo una solución de forma muy general, le meto las dos condiciones iniciales, resuelvo y me da esto. Ok, Lo que yo hice para poder justificarles esto es más bien verlo al revés. Agarro mi solución y veo que satisface las dos condiciones iniciales, eso ya lo argumentamos, y dadas condiciones iniciales, la solución a una ecuación diferencial siempre es única. ok, Este problema se lo robé a Kevin Chow, al que entrena a los gringos. La verdad no sabría decir de dónde lo sacó él. Eh, pero él usualmente les pone referencias a sus problemas. Entonces, si checas el, el problemario, seguramente ahí va a venir. ¿Alguna otra pregunta? Dejen borrar esto. bueno, ahí comentario. Al final no dan las unidades ahí en el paso de IDT, ahí, más Ah, arribita. ¿dónde cometí Más un arribita, error? un poquito más arribita. Dime. ¿Te Ah, vas? sí, Ahí. tienes razón. Aquí no dan las unidades. ¿Y por qué no me dieron? ¿Porque factoricé mal algo? Sí, porque me faltó un campo magnético. Muchas gracias, Javier. Sí, esta vez sí apareció aquí, yo me la comí olímpicamente. Muchas gracias. Campo magnético. Entonces, aquí también iría al cuadrado. Sí, ahí me debí haber dado cuenta. Mil gracias. Ahora sí, ya estamos todos de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Ah, nada más le puse ahí una B. Es que, o sea, la tenía bien. Arriba sí aparecía, solamente que me la comí. O sea, solo no la escribí cuando pasé a un paso. O sea, de un paso al siguiente me comí esa B y dejó de aparecer. Y como dice Javier, no daba las unidades porque eso ni siquiera tenía como unidades de electromagnéticas, ¿no? O sea, eran MG entre L, pues son puras unidades mecánicas. Entonces, sí, pues a ojo de buen cubero inmediatamente se tiene que ver que no puede ser una corriente eso. ¿Alguna otra pregunta? Se me volvió a trabar la aplicación. Y si está claro para todo el mundo lo que hice aquí, esto es importante que sí lo dominen. O sea, eh, aquí sí no hay excusa de no se integrar ni nada. Ya estamos para el segundo selectivo. Tienen que saber integrar, tienen que saber derivar, tienen que saber resolver ecuaciones diferenciales simples. En particular, los osciladores armónicos los tienen que saber resolver a ojo. O sea, poder decir, eso es un oscilador armónico siempre a fuerzas. Este, y las ecuaciones cuyas soluciones son exponenciales también se las tienen que saber. O sea, si yo les digo y punto igual a por y, eso tienen que poder resolverlo siempre. Se espera que lo sepan hacer para su examen selectivo y definitivamente se espera que lo sepan hacer para las Olimpiadas Internacionales. O sea, miren, chavos, aquí, bueno, voy a detener la grabación si ya no hay ninguna duda. Eso, esa respuesta ahorita te la doy.